Hola, nuestro grupo está conformado por Andrea Pavón, Victoria Vázquez y mi persona es Emsa Vázquez. Estaremos abordando el tema percepción social de riesgo, sentido social para vivir en comunidad. Percepción social de riesgo. Cuando hablamos de riesgo, no basta con analizarlo desde una perspectiva que mida probabilidades y consecuencias. Es fundamental entender cómo las personas y las sociedades perciben ese riesgo, ya que esa percepción influye directamente en la forma en la que se actúa frente a situaciones peligrosas. La percepción social de riesgo se refiere entonces a cómo un grupo humano interpreta y valora una amenaza, considerando factores culturales, históricos, emocionales y simbólicos. Muchas veces lo que una comunidad considera como un riesgo grave puede que para algunos expertos pues no lo sea. Por ejemplo, algunas personas pueden tener mucho miedo a volar en avión, pero subestimar riesgos reales como el cambio climático o la exposición prolongada a la contaminación. Entonces, esto ocurre porque nuestras experiencias, creencias, medios de comunicación y entorno social afectan la manera en la que evaluamos los diferentes peligros. Además, la percepción de riesgo no es igual para todos. Factores como la edad, el nivel educativo, la confianza en las instituciones y la cercanía o lejanía del peligro influyen en cómo ésta se interpreta. Las ciencias sociales nos muestran que el riesgo no es solo una cuestión de datos objetivos, sino también una construcción social. Por eso, para gestionar adecuadamente una amenaza es necesario considerar no solo la información técnica, sino también cómo las personas reciben, la entienden y actúan frente a ella. El origen del estudio de la percepción de riesgo y por qué surge la percepción social de riesgo. El estudio de la percepción social de riesgo es en gran parte como una respuesta a las limitaciones del enfoque técnico tradicional, que se centraba exclusivamente en medir las probabilidades y consecuencias objetivas de algunos eventos peligrosos. A partir de la segunda mitad del siglo XX, especialmente desde los años 70, comienza a crecer el interés por entender cómo las personas interpretan y reaccionan frente a riesgos. Incluso cuando las cifras científicas dicen una cosa, pero la sociedad actúa de otro modo. Estos cambios de enfoque se debió en parte al aumento de los desastres tecnológicos, como accidentes nucleares, crisis ambientales y riesgos industriales, que mostraron que la respuesta social ante el peligro no depende solamente de datos objetivos, sino de cómo las personas perciben estos riesgos. Así se evidenció pues que las emociones, las creencias, la cultura y la confianza en las instituciones juegan un papel bastante importante en la forma en la que los individuos y las comunidades reaccionaban. La percepción social por el riesgo también surge como consecuencia del desarrollo de sociedades cada vez más complejas, donde la tecnología avanza más rápido que la capacidad de prever sus consecuencias. En este contexto, la gente comienza a cuestionarse no solo qué tan peligrosas pueden ser ciertas situaciones, sino también quién tiene el poder de decidir cómo se maneja la información y qué interés está en juego. En resumen, el estudio de la percepción de riesgo nace por la necesidad de comprender que el riesgo no es solamente una cuestión matemática o científica, sino también una construcción social influenciada por factores culturales, políticos y emocionales. Definición de riesgo. El riesgo es un concepto que combina dos elementos fundamentales: la posibilidad de que ocurra un evento y las consecuencias de que ese evento podría tener. Generalmente se habla de riesgo cuando tanto la situación como sus efectos se consideran negativos, peligrosos o que pueden perjudicar a las personas. Este concepto se amplía en distintos contextos como la salud, el medio ambiente, la economía o la tecnología. Pero más allá de los cálculos técnicos, el riesgo también tiene una dimensión subjetiva, ya que depende de cómo las personas lo perciben, lo entienden y reaccionan frente a él. Peligro potencial versus riesgo. Para entender mejor cómo enfrentamos las amenazas, es muy importante distinguir entre dos conceptos que a menudo se confunden: el peligro potencial, también conocido como hazard, o el riesgo, risk. Aunque están estrechamente relacionados, representan ideas distintas. Por un lado, tenemos el peligro potencial, que hace referencia a cualquier agente, sustancia, actividad o condición que por su propia naturaleza tiene la capacidad de causar daño. Este daño puede ser hacia las personas, el medio ambiente o sociedad en general.
Pero algo clave que debemos recordar es que el hecho de que exista un peligro no significa que el daño vaya a ocurrir, sino que hay una posibilidad de que ocurra si se dan ciertas condiciones. Por ejemplo, un químico tóxico, un volcán en erupción o un cable eléctrico pelado. Ahora, el riesgo es distinto, porque es la probabilidad de que ese peligro potencial cause un efecto negativo y depende de dos factores principales: la exposición y la vulnerabilidad de quienes puedan verse afectados. Por ejemplo, el virus de la gripe, que es un peligro, pero el riesgo de enfermar. Esto depende del contacto con las personas infectadas. Enfoques teóricos. Comenzamos por el paradigma psicométrico. Este enfoque utiliza herramientas estadísticas como el análisis factorial para poder estudiar cómo distintos grupos sociales perciben diferentes los riesgos. Y a través de estas encuestas se identifican los factores que más influyen en nuestra percepción. Algunos de los factores claves son potencial catastrófico, es decir, el nivel de temor que genera un riesgo por su capacidad de causar muertes o efectos irreversibles, incluso daños. Por otro lado está el grado de conocimiento, que es qué tanto se conoce sobre ese riesgo, si es nuevo o poco observable, o también si suele generar miedo. Cantidad de personas expuestas, porque mientras más personas estén en riesgo, mayor será la alarma social. Esto quiere decir que este enfoque nos muestra que la percepción del riesgo no es uniforme ni tampoco racional, sino que está condicionada por elementos subjetivos y emocionales. Teoría cultural del riesgo. Este modelo argumenta que no se puede entender la percepción del riesgo sin considerar el contexto cultural y social de las personas, porque según esta teoría existen distintos grupos sociales que interpretan los riesgos de acuerdo con sus valores, creencias y formas de vida. Por ejemplo, los jerárquicos, que valoran el orden y la autoridad, suelen tenerle más temor a los riesgos que desestabilizan el sistema social. Por otro lado, los igualitarios desconfían del poder centralizado y suelen ver a la tecnología como una amenaza. Y los individualistas, que temen principalmente a aquello que pueda limitar su capacidad de libertad o también independencia económica. Entonces, el último sería el modelo de amplificación social del riesgo, donde se enfoca como en los riesgos que son amplificados o atenuados a través de procesos sociales o comunicativos. Porque, por ejemplo, los medios de comunicación cubren las noticias de un evento riesgoso como una pandemia o un accidente. Pero el peligro aumenta incluso si el riesgo estadístico no ha cambiado, porque este fenómeno se conoce como amplificación del riesgo. Por el contrario, cuando se minimizan ciertos riesgos, ya sea por desinformación o por interés político, el riesgo se atenúa socialmente. El juicio del riesgo. Saber cómo las personas perciben los riesgos es solo la mitad del problema. La otra mitad es cómo toman decisiones frente a esos riesgos, es decir, el juicio del riesgo. Cuando enfrentamos una situación potencialmente peligrosa, rara vez tomamos decisiones con un análisis completamente racional. Este proceso está influido por varios factores. Estos limitan nuestra capacidad para actuar de la mejor manera. Racionalidad ilimitada. Esto quiere decir que los seres humanos intentamos tomar decisiones racionales. Nuestra capacidad está limitada por el tiempo, ya que no siempre tenemos el tiempo necesario para poder analizar todo. La información, debido a que no siempre contamos con todos los datos. Y la cognición. Nuestro cerebro no puede procesar todos los factores de forma simultánea. Principio de satisfacción. Frente a estas limitaciones, muchas veces elegimos la primera opción, que cumple con un mínimo aceptable, en lugar de seguir buscando la mejor alternativa posible. Esta estrategia es práctica y ahorra tiempo, pero también puede conducir a decisiones subóptimas, heurísticos o atajos mentales.
Para tomar decisiones rápidas usamos heurísticos, que son atajos mentales, y estos son muy útiles en el día a día, pero también nos pueden llevar a cometer errores. Por ejemplo, la disponibilidad. Si algo nos viene fácil a la mente, como un accidente reciente que vimos en las noticias, lo consideramos más probable. Y representatividad, ya que juzgamos algo como peligroso si se parece a otros eventos que consideramos riesgosos. Maximización o minimización de la percepción del riesgo. La percepción individual o social de riesgo, así como la conducta arriesgada, pueden exagerarse o ser atenuadas por la aparición de procesos sociales, psicológicos, institucionales y culturales que interactúan con algún evento que se relaciona con el riesgo. Esto significa que el grado de peligro o de percepción del riesgo oscilará entre los miembros de una comunidad. El impacto que pueda llegar a tener la amplificación social dependerá de la valoración que el grupo social y su cultura le atribuyen al signo y a nivel individual de los mecanismos o conjuntos de procesos psicosociales que motiven la conducta de la persona. Entre los procesos psicosociales que podrían activarse en situaciones de riesgo e influir en la percepción social se encuentran la consistencia cognitiva. Explica que el ser humano constantemente busca la estructura y consistencia del entorno, intentando mantener la coherencia entre sus creencias, conductas y actitudes, lo que proporciona algún sentido del orden y una compatibilidad entre la mente, las emociones y las acciones. En el momento que esta coherencia se vea bajo amenaza, tal vez por la falta, incongruencia o inconsistencia entre el flujo de información y la experiencia subjetiva del individuo, empiezan a aparecer mecanismos cognitivos que se ponen en funcionamiento en el intento de proporcionar una explicación mediante leyes o principios a lo que está ocurriendo. Un ejemplo de esos mecanismos en el proceso mental es el sesgo optimista, que explica cómo generalmente el ser humano tiene la tendencia a recordar las experiencias positivas para percibir, asociar, evaluar y elaborar predicciones positivas. Esto se conoce como el sesgo de positividad o principio de Poliana. Otro mecanismo cognitivo sería la heurística de accesibilidad, que explica cómo la accesibilidad es entendida como el potencial de activación del conocimiento disponible. Aquí habla del ser humano, cómo tiende a configurar su red de conocimiento sobre el mundo que lo rodea en base a la información que le es más accesible. Y en el caso pertinente sobre la percepción de riesgo, este principio heurístico explicaría la tendencia a la consideración de mayor probabilidad de la recurrencia de algún evento con el que existe alguna familiaridad. Además, esta familiaridad modificaría la percepción de riesgo. El efecto de crisis muestra la amplificación extraordinaria de la percepción de riesgo segundos después de ocurrir el desastre, así como el decrecimiento extraordinario entre desastres y desastres. Esto podría suceder como reacción frente al aumento de la disonancia cognitiva mientras se atraviesa la crisis. Otro proceso psicosocial se trata de las teorías del control. Estas nos proporcionan una explicación sobre el efecto de la maximización o minimización de riesgo con base en un principio psicológico fundamental. La percepción del riesgo estará influenciada por el grado de control que la persona pueda percibir es capaz de ejercer sobre la fuente que signifique riesgo, así como sus efectos. La percepción de control puede ser afectivo, cognitivo y conductual. El control cognitivo habla de cómo el ser humano puede hacer uso de muchos recursos para proteger sus esquemas cognitivos. Estos cobran importante relevancia cuando se muestran discrepancias entre viejas creencias y nuevas. El control afectivo se fundamenta en la capacidad que tiene la persona para controlar sus reacciones emocionales frente a la percepción de riesgo o cualquier situación manifiesta de peligro. Manejar la ira, la angustia, la inseguridad y cualquier emoción en situaciones de adversidad puede contribuir en disminuir la percepción de riesgo, así como desempeñar un comportamiento eficaz frente a situaciones de esa naturaleza. Por último, el control conductual se relaciona con la selección de conductas que percibe la persona es la más apropiada para expresar en la situación real o potencial de riesgo. Las teorías de la comunicación social forman parte de los procesos psicosociales que influyen en la percepción social del riesgo. Los medios de comunicación, así como la administración pública, han sido ampliamente analizados a través de las teorías de la comunicación, las cuales han decidido estudiar las características del emisor y el del receptor y los medios de transmisión para la gestión y procesos de difusión masiva de información. Los medios de comunicación son elementos clave para la gestión de situaciones de riesgo o de cualquier otra situación que signifique un riesgo potencial. Es importante prestar atención a los siguientes factores básicos. El emisor, el cual es el elemento fundamental para la transmisión del mensaje y tiene las siguientes principales características: credibilidad, capacidad de empatía y solvencia.
El mensaje o la información, este elemento constituye el contenido del proceso comunicativo y debe contener los siguientes aspectos relevantes. Coherencia, es decir, que no debe tener mensajes contradictorios, la repetición sin provocar algún tipo de agotamiento o reactancia producto de la saturación informativa, y el tipo de contenido que debe tratar en situaciones de catástrofe, contenido de naturaleza emocional y de carácter nacional. Y por último, el canal, pues el tipo de situación de riesgo o peligro real determinará los canales más pertinentes para la difusión de la información. Entre los factores explicativos que influyen sobre la interacción entre el entorno, la conducta y el riesgo se encuentran los factores individuales. El primer factor individual tiene que ser la experiencia, pues esta se relaciona con la percepción de control sobre los elementos que configuran la escena, ya que la percepción de riesgo se asocia con la idea que existe el aprendizaje o no previo sobre los factores de peligrosidad para el momento. También se encuentran los mecanismos de autoprotección, sean estos pasivos o activos, así como el grado de voluntariedad que se refiere a la percepción de la minimización del riesgo cuando la persona se expone deliberadamente a la situación de riesgo real o potencial, a partir de lo cual se conoce el riesgo aceptable o riesgo aceptado, que se relaciona con la tolerancia al riesgo. Luego están los factores sociales, que explica cómo la presión social en la cual el individuo se ve presionado para cumplir con las normas del grupo muchas veces desfavorece la aparición de conductas orientadas a la minimización o prevención de riesgo. Por último, los factores culturales. Aquí explica cómo la percepción social de riesgo en función de panoramas socioculturales va a estar determinado por las actividades que se llevan a cabo y, en consecuencia, el riesgo. También existe la teoría de Linda Stick y Ines Stevens, que desarrolla la percepción de riesgo sobre desastres naturales. Su teoría cultural propone que la percepción del mismo difiere en función de 4 concepciones o mitos sobre la naturaleza. La benigna, en la que predomina la perspectiva individualista, pues existe una baja percepción de riesgo por el uso de la tecnología y el movimiento del mercado, se cree que está en control. La efímera, en la cual se agotan los recursos, por lo que es necesaria la cultura de igualdad para mantener bajo el control de la percepción del riesgo, y se trata de una perspectiva igualitaria. La tolerante, en la cual el riesgo es asumido por la comunidad según las indicaciones de los expertos, ya que así se garantiza el equilibrio, y se trata de una perspectiva jerárquica. Y por último, la caprichosa, en la cual la percepción de riesgo es baja y se basa en la creencia: lo que no se sabe no puede hacer daño. Se trata de una perspectiva fatalista.